Muy buenas tardes. ¿Cómo se encuentran, estimados estudiantes? ¿Cómo me les ha ido? ¿Me escuchan? Buenas tardes, profe. Muy bien. ¿Y usted cómo está? Bien, Lady, bien, muchas gracias. Me alegra que estés bien, Lady. Bueno, entonces me escuchan bien, ¿cierto? Bueno, eso ya es un parte de tranquilidad. Bueno, estamos esperando que se conectaran más estudiantes. Vamos 11 conectados. Pero bueno, yo creo que demos inicio porque el tiempo es oro. ¿Y, y qué? Y es muy corto. Bueno, entonces, voy a compartir pantalla y vamos a dar inicio, ¿vale? Bueno, la clase anterior habíamos empezado a estudiar los requisitos para que cualquier persona o para que toda persona pudiese obligarse, pudiese celebrar un acto jurídico o un contrato, una convención o un negocio jurídico y, eh, y que ese negocio jurídico, ese acto jurídico o esa convención naciese a la vida jurídica libre de vicios, ¿cierto? Entonces habíamos empezado a estudiar los artículos del 1502, ¿no? Los requisitos para obligarse. Habíamos hablado de que el primer requisito es tener capacidad legal, ¿cierto? Ser legalmente capaz. Habíamos estudiado todo lo de la capacidad, incapaces absolutos, incapaces relativos. Habíamos hablado de ellos, hablamos del sistema de apoyos y salvaguardias. Luego, después de que estudiamos ese primer elemento, ese primer requisito que es la capacidad legal, estudiamos el segundo, que tenían que ver con los vicios del consentimiento, ¿cierto? Habíamos empezado ese segundo elemento, los vicios del consentimiento, y dentro de los vicios del consentimiento habíamos alcanzado a estudiar el error, ¿cierto? El error como vicio del consentimiento, entonces que el consentimiento quedaba viciado o se viciaba cuando había tres tipos de error, ¿no? Error en el acto jurídico, error en la calidad o en la sustancia o en la calidad del objeto, y error en la persona cuando el contrato era un contrato intuito personae, es decir, cuando el contrato estaba relacionado eh, la intención del contrato era por la calidad de las partes, ¿cierto? Entonces decíamos que cuando había error ahí en la persona, se viciaba el consentimiento por error en la persona. Ya habíamos dado ejemplos, bueno, hemos analizado todo eso, ¿cierto? Entonces habíamos quedado en los vicios del consentimiento, ¿cierto? Porque el 1502 nos dice consentimiento libre de vicios, ¿cierto? Entonces estábamos estudiando cuáles son esos vicios que, valga la redundancia, vician el consentimiento. Entonces dijimos error, fuerza y dolo. Quedamos en la clase anterior en el error y habíamos estudiado ya las clases de error, ¿no? Entonces, hoy vamos a continuar y vamos a hablar, vamos a seguir estudiando. Vamos a hablar hoy del segundo vicio del consentimiento o del resto de los vicios del consentimiento, que son la fuerza y el dolo, y vamos a terminar de ver los otros dos elementos adicionales o requisitos adicionales para obligarse del 1502, que son el objeto lícito y la causa lícita. ¿Listo? Entonces, hablemos de la fuerza como vicio del consentimiento. ¿Dónde encontramos allí regulado el tema de la fuerza como vicio del consentimiento? Lo vamos a encontrar allí en el artículo 1513 del Código Civil, que nos dice lo siguiente, dice:
la fuerza no vicia el consentimiento, sino cuando es capaz de producir una impresión fuerte en una persona de sano juicio, tomando en cuenta su edad, sexo y condición. Es decir, que en principio la fuerza no va a viciar el consentimiento si no es capaz de producir una impresión fuerte en una persona de sano juicio, ¿cierto? Se mira como una fuerza de este género, es decir, la que sí vicia el consentimiento, todo acto que infunde a una persona un justo temor de verse expuesta ella, es decir, la persona, su consorte, su pareja, ¿cierto? O alguno de sus ascendientes o descendientes, es decir, alguno de sus familiares en línea ascendente o alguno de sus familiares en línea descendiente, ¿cierto? De verse expuestos ¿a qué? A un mal irreparable y grave, ¿cierto? Es decir, que realmente la fuerza que va a viciar el consentimiento, pues va a ser todo acto que infunda a una de las partes el temor, miedo, ¿cierto? De verse expuesta a esa persona, la parte, o su pareja, o sus familiares, ¿cierto? De verse expuesta a qué? A un mal irreparable y grave, ¿cierto? Luego nos dice el artículo, el temor reverencial, esto es el solo temor de desagradar a las personas a quienes se debe sumisión y respeto, no basta para viciar el consentimiento. Entonces vamos a mirar ahorita que este mismo articulito nos dice que, como nos está hablando de la fuerza como una forma de temor, ¿cierto? Como el temor que siente la persona de ser, de verse agredida a ella o sus familiares o su pareja, ¿cierto? Nos dice que el temor reverencial, que es ese temor que sentimos, digamos, eh, o hacia nuestros padres o hacia nuestros jefes o hacia ciertas personas que tienen, digamos, cierto nivel de mando, que nosotros, digamos, estamos sometidos en cierta medida a acatar obligaciones o a guardar respeto a ciertas personas, nos está diciendo que es el temor a esas personas, es decir, que por temor reverencial no, digamos, no, el temor reverencial no basta para viciar el consentimiento. Es decir, que si yo voy, por ejemplo, a suscribir un contrato o que yo suscribo un contrato, no sé, de compraventa solo porque mi papá y mi mamá querían que yo lo hiciera, ¿cierto? O por no quedar mal con mi jefe, ¿cierto? Pues ese tipo de temor, que es el temor reverencial, no va a viciar el consentimiento. Yo no voy a poder acudir a un juez civil a pedirle que anule, eh, que declare la nulidad o anule ese contrato porque mi consentimiento estuvo viciado de fuerza por el temor reverencial. El juez me va a decir, no, pero es que el temor reverencial no vicia el consentimiento, es decir, no da lugar a declarar la nulidad del contrato. Si usted actuó por temor reverencial, por temor o respeto a sus padres o por temor o respeto a su jefe y se obligó, lo lamento mucho, pero eso no es excusa para que usted venga a pedir que se anule el contrato. ¿Sí? El temor reverencial no vicia el consentimiento. Eh, y el temor reverencial, pues, no, por ende no es fuerza, ¿cierto? Y el vicio es la fuerza. Entonces, la fuerza también la podemos llamar violencia o coacción. Básicamente la fuerza es violencia o coacción. Eh, pues la violencia, a diferencia del error, ¿cierto? Aquí en la violencia, la voluntad, es decir, el consentimiento de la persona, está sometida a una presión externa que le quita su libertad de decisión, ¿cierto? De expresión, que es como debe nacer el consentimiento en cualquier contrato o negocio jurídico, ¿cierto? Es decir que, y como según nos dice el 1513, para que la fuerza vicie el consentimiento, pues debe reunir, porque solo una fuerza, eh, digamos, una impresión fuerte es la que va a viciar el consentimiento. Entonces, ¿cuáles son esos tres requisitos que debe cumplir la fuerza para que llegue a generar una impresión fuerte en cualquiera de las partes y
produzca pues viciar el consentimiento, o mejor dicho, haga que la persona se obligue contrario a su voluntad, ¿cierto? El primer requisito es que la fuerza debe ser grave, es decir, la amenaza debe infundir un justo temor de verse expuesto a un mal irreparable y grave. ¿Quién? La parte, ¿cierto? Su cónyuge o compañero permanente y sus ascendientes y descendientes, es decir, su familia. El código presume que la gravedad en estos casos, pues es ese temor a verse expuesto a un mal irreparable, la parte o sus familiares. Debe ser grave, ¿cierto? No puede ser cualquier amenaza sencilla, ¿no? Debe ser injusta. La fuerza debe ser injusta, debe ser una fuerza ilícita. ¿Cómo así que debe ser injusta? Pues sí, la presión debe ser contraria a derecho. Por ejemplo, no sería fuerza el ejercicio legítimo de un derecho, como cuando yo le digo a una persona, bueno, o me paga o lo demando. Así de sencillo, o me paga voluntariamente o me toca demandarlo, ¿cierto? Me toca acudir a un proceso ejecutivo. Usted ya no me pagó y está en mora hace rato, entonces o me paga o lo demando. Si la persona me paga porque por miedo a que yo lo demande, pues esa fuerza que yo estoy ejerciendo ahí, pues que es una fuerza psicológica, pues no es una fuerza injusta, no es una fuerza ilícita, porque yo estoy obrando, digamos, en el ejercicio de un legítimo derecho, que es el derecho que tengo a ser exigible el cumplimiento de la obligación por vía judicial, por ser un acreedor y porque el deudor está en mora, ¿cierto? Entonces, eso, pese a que podría verse como una forma de presión, fuerza, pues no lo es, porque no es una fuerza ilícita, no es una presión o una coacción ilícita ni injusta, ¿cierto? Como les decía, el temor reverencial, el de desagradar a quien se debe respeto, a los padres, a los jefes, a aquellas personas a las cuales debemos, digamos, respeto u obediencia o acatar órdenes, pues esta no vicia el consentimiento, ¿cierto? No da para viciar el consentimiento. Y el tercer requisito es que esa fuerza debe ser determinante. ¿Cómo así que debe ser determinante? Sí, tiene que ser que debido a esa fuerza, a esa presión externa, a esa amenaza o a esa violencia física o psicológica, ¿cierto? Es que la persona realmente se obliga. ¿Mm? Que si no hubiese existido esa presión o esa fuerza, la persona pues no se hubiese obligado, ¿cierto? Ahora, una particularidad y es que la fuerza puede provenir de un tercero ajeno al contrato y aún así el contrato es anulable, a diferencia del dolo, porque en el dolo, ahorita que miremos el dolo, vamos a mirar que el dolo, para que pueda viciar el consentimiento, es necesario que el dolo lo ejerza una de las partes del contrato. No, el dolo cuando es ejercido por un tercero ajeno a las partes del contrato, no vicia el consentimiento. Solo vicia el consentimiento el dolo cuando quien lo comete es una de las partes del contrato. Mientras que la fuerza, en la fuerza, sí, si la fuerza la comete un tercero, ajeno a las partes del contrato, es capaz de viciar el consentimiento, ¿cierto? Es capaz de viciar el consentimiento. Entonces, digamos aquí, cuando uno mira los tipos de fuerza y su consecuencia jurídica, pues tenemos los distintos tipos de fuerza. Tenemos fuerza física, fuerza moral, ¿cierto? ¿Cuál es la fuerza física? Pues es el empleo de la violencia material, serían golpes, tortura, sujetar la mano de la persona para firmar, ¿cierto? Esa es la violencia física, ¿no? Que si vicia el consentimiento, sí, claro que lo vicia. Incluso algunos doctrinantes dicen que cuando se ejerce fuerza, cuando está presente la fuerza en el consentimiento, el contrato o el acto jurídico ni siquiera nace a la vida jurídica, es decir, que es inexistente y que adolece de nulidad absoluta. Otros autores dicen que sí nace la vida jurídica, el contrato o el negocio jurídico, el acto jurídico,
y que adolece es de nulidad relativa, ¿cierto? Entonces hay, digamos, posiciones, teorías encontradas en la doctrina del derecho de las obligaciones. Entonces esa es la fuerza física. Ahora tenemos la fuerza moral. Bueno, la fuerza física, ejemplos, como les decía yo en la clase pasada, pues en Colombia tenemos muchísimos ejemplos de fuerza física para viciar el consentimiento en contratos, por ejemplo, de donación o de venta de, de las fincas, de los terrenos de los campesinos, de muchos campesinos en Colombia que fueron obligados a transferir el derecho de dominio de sus propiedades a grupos subversivos, grupos al margen de la ley, para ser despojados de sus tierras, ¿cierto? Y los obligaron mediante la fuerza física o mediante la fuerza moral también, a que tenían que firmar escrituras y a que tenían que irse, ¿cierto? Ellos, esas personas, esos campesinos que tuvieron que entregar sus tierras de esa manera, así aparentemente habían suscrito un contrato de compraventa mediante escritura pública, en notaría, y hubiese sido llevada la escritura a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos y se hubiese registrado, así se hubiese, digamos, perfeccionado la tradición, puede ser anulable si se logra demostrar que, pues que ese campesino, que ese acto jurídico, ese negocio jurídico estuvo viciado el consentimiento por la fuerza, ¿cierto? Entonces, incluso en los procesos de restitución de tierras, pues la figurita por la cual se anulan esos actos jurídicos, se restituyen las tierras a sus campesinos originarios, a los propietarios originarios, es precisamente basado en eso, ¿sí? En la fuerza como vicio del consentimiento. También tenemos la fuerza moral, que la fuerza moral pues son ya amenazas, ¿cierto? Son las amenazas, ya no es violencia física directa, sino son las amenazas de un mal futuro, es decir, es la violencia psicológica, ¿cierto? Cuando se amenaza, se aterroriza, se infunde temor grave psicológicamente en una de las partes, ¿cierto? Como las amenazas, bueno, si usted no firma la escritura, lo asesinamos y le asesinamos a su familia. Usted elige, ¿cierto? Pues la persona le toca firmar, ¿no? Por salvar su vida, por salvar a su familia. Que si vicia el consentimiento de la fuerza moral, claro que la vicia, siempre y cuando sea grave esa fuerza, ¿cierto? Sea injusta y sea determinante. Es decir, los tres requisitos que vimos. Que sea grave, que sea injusta y que sea determinante. Porque si es una amenaza que no es grave, ¿cierto? Como por ejemplo que le digo, bueno, si usted no firma la escritura, pues no le vuelvo a vender pan, ¿cierto? Pues digamos, ese tipo de coacción o de fuerza moral no llega a adquirir el nivel de gravedad como para que la persona, como para que obligue a la persona a suscribir el contrato, ¿cierto? O vicie el consentimiento de la persona, ¿sí? Entonces, tiene que ser grave, tiene que ser una coacción fuerte, grave, ¿cierto? E injusta y determinante. Y el estado de peligro, ¿cierto? El otro tipo de fuerza es el estado de peligro, que este estado de peligro consiste en que, digamos, una de las partes se aprovecha de una situación extrema por la que está pasando una de las partes, como por ejemplo, si una de las partes está muy enfermo de salud y necesita mandarse a hacer una cirugía de manera particular, ¿cierto? Porque la EPS no lo atiende y no va a esperar a que la EPS le autorice la cirugía o que le programe cirugía porque no hay fecha para cirugía, lleva 2 meses, 3 meses esperando la cirugía, en cualquier momento se puede morir. Entonces esa persona necesita sí o sí mandarse a hacer una cirugía de manera particular que le vale una millonada. Y en ese estado de necesidad, de urgencia extrema,
aparece una parte y le dice, venga, yo le doy para la cirugía, pero si usted me vende esa finca que vale 2.000 millones de pesos, usted me la vende en 1.200 millones de pesos, ¿cierto? Yo le doy, yo le, yo le doy para que se haga la cirugía. Es decir, aprovechándose de la necesidad de esa persona, ¿cierto? Aprovechándose de la necesidad de esa persona. Aquí el ejemplo que trae, porque este ejemplo lo trae la doctrina, aprovechándose de una situación externa, como si, por ejemplo, alguien se está ahogando y le pide que firme la escritura o que se comprometa a trasladarle la casa y lo salva. Pues este caso ya es demasiado extremo, ¿cierto? Es demasiado extremo porque como una persona que se está ahogando puede llegar a firmar una promesa de contrato o una escritura pública, ¿cierto? Pues es como difícil creer. Pero bueno, son los ejemplos que trae, digamos, la doctrina. Eh, entonces es el famoso estado de peligro, ¿cierto? Y algunos sectores de la doctrina dicen, ojo, pero no, eso no es propiamente una fuerza que dice el consentimiento. Ahí cuando eso ocurra, eso más bien se resuelve bajo la figura de la lesión enorme, ¿cierto? Que la lesión enorme la vamos a ver más adelante. Vamos a ver nosotros todas las situaciones en las que procede la acción rescisoria por lesión enorme. Vamos a ver qué es eso de la acción rescisoria por lesión enorme y todos sus casos o las situaciones en las que aplica, que no es solo para el contrato de compraventa de bienes inmuebles, sino también para otros actos jurídicos en los que podemos aplicar la lesión enorme. ¿Listo? ¿Cuál es la consecuencia jurídica de la fuerza en el consentimiento, sea física o sea moral? Pues que va a generar nulidad relativa. Es decir, eh, ese contrato va a adolecer de nulidad relativa. La persona afectada tiene un plazo que son 4 años para ejercer la acción rescisoria por nulidad relativa para pedirle al juez que anule el contrato. Pero ojo, ¿qué significa que sea susceptible o que produzca efectos de nulidad relativa? Significa que el contrato, pese a que el consentimiento nace viciado, ¿cierto? Está viciado por error, fuerza o dolo, que no hemos hablado del dolo, eh, el contrato va a nacer a la vida jurídica. Es decir, si nace a la vida jurídica, produce efectos jurídicos, pero pues nace enfermo y el tema de la nulidad relativa significa que se va a poder sanear por ratificación o por el paso del tiempo, ¿cierto? Y que a la hora y que si no se demanda, por ejemplo, si no se lleva a vía judicial y no se reclama la nulidad, pues se sanea, ¿cierto? Se sanea el contrato y se entiende válido, se entiende ya perfecto, ya se entiende válido y libre de vicios, después de haberse saneado, por no demandar, por no reclamar, o por ratificación, ¿cierto? Por no demandar, pues vendría a ser porque ya aplicó la prescripción de la acción para demandar, por ratificación de una de las partes o de ambas partes, ¿cierto? Es decir, que se puede sanear ese negocio jurídico o ese contrato o ese acto jurídico. Mientras que cuando el acto jurídico o el contrato adolece de nulidad absoluta, pues allí, cuando hay nulidad absoluta, digamos que no se puede sanear, el contrato realmente no produce efectos jurídicos, no nace a la vida jurídica y no hay posibilidad de sanearlo ni de ratificarlo, porque adolece de nulidad absoluta, ¿cierto? Entonces, acuérdense que los contratos que adolecen de nulidad absoluta son los suscritos por los impúberes, ¿cierto? Por los menores de 14 años. Esos contratos no, ni siquiera podrán sanearse o ratificarse por el paso del tiempo, ni siquiera por la ratificación de las personas. La persona, por ejemplo, que era impúber, no se sanea. Si no puede sanearse, o sea, sencillamente no produce efectos jurídicos, ¿sí? Entonces, si pasaron más de los 4 años y usted acude a solicitar la nulidad absoluta, eh, no va a aplicar, digamos, la excepción de prescripción, sino que el juez va a decir, ah, no, pero aquí no aplica la prescripción,
de los 4 años, porque como fue un acto jurídico que nació la vida, o sea, que ni siquiera nació la vida jurídica, porque fue suscrito por un impuber, pues esto no es susceptible de sanearse ni por el paso del tiempo, ni por la prescripción, ni por ratificación, así el impuber ya tenga 18 años y tenga la facultad de la capacidad legal para obligarse, no se va a poder ratificar ese contrato, porque sencillamente no nació a la vida jurídica. ¿Sí? Mientras que la nulidad relativa sí. Entonces, los vicios del consentimiento, digamos que no generan nulidad absoluta, pero sí generan nulidad relativa, lo que permite que el contrato se pueda sanear con el paso del tiempo. ¿Listo? Entonces, esa es la famosa fuerza. Error, fuerza. Vamos a estudiar ahora el dolo, el tercer elemento, el tercer vicio del consentimiento. El dolo. El dolo como vicio del consentimiento. El artículo 63 del Código Civil nos define por allí lo que es la culpa. Allá nos habla de culpa grave, culpa leve, culpa levísima, culpa gravísima. Y nos trae unos ejemplos allí el Código Civil. Y también nos define lo que es dolo. ¿Y por qué nos define lo de las modalidades de la culpa? Porque resulta que en materia de contratos, eh, vamos a mirar o van a mirar ustedes cuando miren contratos que las partes, dependiendo del tipo de contrato, van a responder o van a ser responsables o por culpa leve, o por culpa levísima, o por culpa grave o gravísima. Entonces, para allá va a servir, digamos, el estudio o allá se va a mirar bien esas modalidades de culpa, o los grados de culpa. Allí ese mismo artículo 63 del Código Civil nos habla del dolo. El dolo. Pese a que creemos que el dolo es una figura propia, una institución propia del derecho penal, es el Código Civil el que nos define lo que es dolo. Y allá en el 63 nos dice que dolo es la intención positiva de inferir injuria a la persona o propiedad de otro. Es decir, es la intención, la intención positiva, es decir, la intención de causar daño a una persona o a su patrimonio. Así de sencillo, ¿cierto? Entonces, cuando miramos allá que los delitos dolosos, pues es la intención de causar el delito, cometer el delito, de causar el daño a la persona o al patrimonio de la persona o al bien jurídico tutelado, ¿cierto? Entonces, el dolo es esa intención positiva de inferir un daño a una persona o a una propiedad o a su patrimonio. En contratos, eh, el engaño deliberado es cuando una parte, digamos, cuando una de las partes actúa con astucia, con maquinaciones, con artimañas para inducir a la otra parte en error y lograr que esa parte manifieste su voluntad y se obligue, firme el contrato, firme el acto jurídico, ¿cierto? El dolo. Es decir, cuando logra el consentimiento de la otra parte mediante artificios, engaños, maniobras, astucia y maquinaciones, ¿cierto? Es decir, ¿cómo logro yo que esta persona caiga y celebre el negocio conmigo? Entonces yo la vez pasada les daba un ejemplo, les decía, mire, si yo pues, estoy comprando un carro usado, ¿cierto? El carro se ve muy bonito por fuera, la pintura, las llantas, las farolas, la cojinería, todo está en perfectas condiciones, la tapicería. Yo digo, uy, este carro está muy bien tenido, ¿cierto? Pero resulta que el dueño sabe que el carro mecánicamente está ya para reparar. Sin embargo, me dice, no, el carro está en perfectas condiciones mecánicas, de todo como lo puede ver, ese carro está muy bien, si quiere mándele a hacer un peritaje. Mire, yo conozco un lugar donde hacen el peritaje. Esa persona allá hacen peritajes muy buenos. Si quiere, llévelo allá, ¿cierto? Resulta que yo llevo allá el carro, le hacen el peritaje el dueño del peritaje, pues es amigo del vendedor del carro. Y el vendedor del carro se concertó con el que hace el peritaje, con el dueño del taller,
para que diga que el carro está en perfectas condiciones. Y pues claro, lo llevamos allí y el dueño, el mecánico del taller dice que el carro está perfecto, pero estaba concertado con el vendedor para decir eso cuando el carro realmente está para reparación de motor. Entonces, claro, el dolo, digamos, el dolo en este caso es determinante porque si yo hubiese sabido de esa condición del vehículo, de ese problema mecánico, pues no lo hubiera comprado, ¿cierto? Entonces, como no sabía, pues caí ahí en ese negocio por dolo, ¿cierto? Porque fue con la intención de hacerme caer en el negocio de manera fraudulenta, de engañarme, ¿cierto? De sacarme la platica y de venderme en un carro prácticamente que ya estaba a punto de sacar la mano, ¿cierto? Entonces, ese es, digamos, el famoso dolo. Por allá el artículo 1515 del Código Civil también nos dice que para que el dolo sea causal de nulidad, debe cumplir dos condiciones simultáneas. El 1515 nos dice que debe ser obra de una de las partes. Es decir, que acuérdense que en la fuerza puede provenir de un tercero, ¿cierto? El dolo, sin embargo, debe ser fraguado por el otro contratante, pero no importa que el otro contratante lo frague con un tercero, es decir, fraguado por el otro contratante, así utilice terceros, ¿cierto? Otra cosa es distinta que el dolo lo frague o lo maquine un tercero ajeno y ninguna de las dos partes sepamos de, de que ese tercero fraguó un dolo, ¿sí? Pero cuando la contraparte sabe que está cometiendo dolo y lo maquina, se concierta con otra persona para hacerme caer en el error, pues ambos responden por dolo, ¿no? Por lo menos la contraparte responde por dolo y la otra pues va a responder es por los perjuicios civiles que me cause, ¿cierto? Si el engaño proviene de un tercero y la contraparte no lo sabe, pues el contrato es válido, aunque se puede pedir indemnización al tercero. Es decir, no, si el dolo proviene de un tercero, pero la contraparte no sabía, ninguna de las dos partes sabía que ese tercero cometió dolo, pues no, el contrato no va a adolecer de vicio del consentimiento por dolo, por ende no va a ser anulable, ¿cierto? Pero la víctima del dolo, pues lo que puede pedir de ese tercero que causó el dolo es la indemnización de perjuicios, ¿cierto? La indemnización de perjuicios. El otro requisito que debe cumplir el dolo para que sea causal de nulidad, según el 1515, es que el dolo debe ser determinante, lo que les decía ahorita, debe ser de tal magnitud el engaño que aparezca claramente que sin ese engaño la víctima no hubiera contratado. Si el engaño fue menor y la persona habría contratado de todas formas, no vicia el consentimiento, como por ejemplo, que yo le pregunto al dueño del carro, al vendedor, le digo, venga, y el carro ha sido estrellado. Y él me dice, no, el carro nunca ha sido estrellado. Resulta que sí tuvo un golpecito leve en el bumper trasero y ya, le mandaron a sacar el golpe. Y sencillamente él ocultó eso, me mintió, pero digamos que eso no hubiese, si yo lo hubiese sabido, tampoco eso hubiese impedido, no sería, digamos, causal suficiente para que yo no lo hubiese comprado, ¿cierto? Entonces, por eso se dice que el dolo debe ser determinante, eh, debe ser importante, debe ser significativo, que el engaño sea tan significativo que sin ese engaño yo no hubiera consentido en ese contrato o en ese acto jurídico. Entonces, por allá el 1516 del Código Civil también nos habla de la prueba del dolo. Entonces nos dice que el dolo no se presume, ¿cierto? Como en ciertas normas, para ciertos casos. Si uno revisa, por ejemplo, allá el Estatuto Anticorrupción, la Ley 1474 del 2011, por allí en el artículo 18 hay unas presunciones, unas conductas que son presunción de dolo.
¿Mm? Se presume que hay dolo cuando ocurren tales circunstancias. Entonces, hay leyes, hay normas que sí establecen presunciones de dolo. Aquí, digamos, en materia de vicio del consentimiento, el dolo no se presume y por lo que debe, pues, probarse, ¿cierto? Quien alega el dolo, la parte afectada, engañada por el dolo, le toca probar, es el que tiene la carga de la prueba y tiene que demostrarle al juez que su consentimiento estuvo viciado por dolo y que fue engañado y que por eso consintió y que por eso es que está pidiendo la nulidad del contrato por el dolo. Entonces el juez, ¿qué es lo que va a valorar? Va a valorar, bueno, ¿y el dolo fue obra de alguna de las dos partes o fue exclusivamente un tercero? Porque si fue exclusivamente un tercero, no va a declarar la nulidad. Lo otro que va a mirar el juez, ¿el dolo fue determinante? Si fue realmente, o sea, que si contra la otra parte, la parte víctima afectada, hubiese sabido esa condición, aún así habría negociado, o si no, o no fue tan determinante, ¿cierto? Entonces, todo eso lo va a entrar a valorar el juez para determinar si efectivamente declara o no la nulidad de ese contrato, la nulidad relativa, o sea, adolece de nulidad relativa, es decir, que puede ser saneado o ratificado, pero aquí, digamos, el juez entraría a determinar si efectivamente la magnitud de ese dolo da para declarar la nulidad del contrato. ¿Listo? Tres tipos de dolo. Tenemos el dolo principal o dirimente, que es el que vicia el consentimiento, el que cumple los dos requisitos, ¿cierto? Que es obra de la parte, de una de las dos partes y que es determinante. Y su consecuencia, pues, es la nulidad relativa del contrato. Tenemos el dolo incidental, que es un engaño que no fue, digamos, el motivo principal para contratar, pero que hizo que la persona contratara en condiciones más desfavorables, a un precio más alto. La consecuencia de ese tipo de dolo, pues no anula el contrato, pero da derecho a una indemnización de perjuicios, ¿cierto? Como por ejemplo cuando compro el carro, pero el cliente no me dijo el vendedor no me dijo que el carro estaba próximo, digamos, a hacerle un mantenimiento o tocaba cambiarle una pieza que estaba molestando y recién lo compro yo, ¡prum! Falla la pieza y me toca llevarlo al taller y me dice, no, tiene que comprar la pieza le vale 1.000.000 de pesos. Yo digo, uy, pero ¿cómo así? El vendedor me dijo que no me dijo nada de eso, que el carro estaba en perfectas condiciones, ¿cierto? Pues digamos que eso no daría para anular el contrato, pero sí le daría el derecho al comprador de exigirle al vendedor la indemnización de los perjuicios, que como vamos a ver más adelante, no, mentiras, eso no lo vemos nosotros en obligaciones, lo vemos es en contratos. Cuando se estudia el contrato de compra-venta, allí se estudia la obligación del vendedor, la compra-venta, de hacer el saneamiento de los vicios ocultos o los vicios redivitorios de la cosa vendida, ¿cierto? Pero bueno, eso se mirará en contratos. Ese es el famoso dolo incidental y el dolo positivo, pues que consiste en realizar acciones, mentir o usar documentos falsos para engañar. Es decir, es la forma más evidente y fácil de probar el dolo, cuando el dolo es positivo, ¿no? Cuando el dolo consiste en acciones para engañar a la contraparte. Pero también hay un dolo negativo, que es todo lo contrario al positivo, y es cuando la parte no necesita hacer nada para engañar a la otra, sino que sencillamente guarda silencio y no dice nada, ¿sí? Como por ejemplo, no dijo nada de que el carro estaba a punto de reparar, o no dijo nada de que el carro había sido estrellado y había sido restaurado casi el 50%. Se quedó callado. Igual ahí hubo dolo, solo que hubo un dolo negativo, una reticencia. Es decir, se quedó callado, ¿cierto?
y permitió que la otra persona pues se creyera que el carro estaba en buenas condiciones y se fuera, digamos, con ese vacío. ¿Mm? Ese dolo igualmente vicia el consentimiento cuando es determinante, el dolo negativo. ¿Listo? Bueno. Mm, entonces, esos, digamos, son los tres vicios del consentimiento: error, fuerza y dolo. Entonces, aquí yo les traigo, digamos, un cuadro comparativo y les digo fuente del problema, quién lo ejerce y el efecto principal. Entonces, por ejemplo, el error. ¿Cuál es la fuente del problema en el error? Pues que hay una equivocación propia sobre la realidad. Recuerden que el error es una equivocación de una de las partes o de ambas sobre la realidad o del negocio jurídico o de las situaciones o el contexto en que están realizando el negocio jurídico. Hay un error en la percepción de la realidad, una equivocación sobre la realidad. Cuando yo les decía, cuando uno cree que le están regalando, están donando y sencillamente le están prestando, están dando en préstamo como dato. ¿Sí? O cuando yo creo que estoy comprando tal producto y el vendedor cree que yo le estoy comprando otro producto. Error en el objeto o error en el acto jurídico que les acabo de dar el ejemplo. O el error en la persona, ¿cierto? Hay una equivocación errada sobre la realidad. ¿Quién ejerce el error? Pues la propia persona, ¿cierto? O sea, es interno porque proviene de una de las dos partes o de ambas partes, ¿cierto? Pero no es que alguien lo hizo entrar en error, no sería el dolo, sino que el error nace inconscientemente en cada una de las partes o en una de las partes. ¿Cuál es el efecto del error? Pues la nulidad relativa, es decir, que el error puede ser saneado con el paso del tiempo o por ratificación o por prescripción. Puede ser saneado el, el, el error como vicio del consentimiento. Y la fuerza, pues que es la fuente del problema de la fuerza es el temor o la coacción externa. ¿Y quién lo ejerce? Pues lo puede ejercer cualquier persona, sea la parte, una de las partes, o sea un tercero, ¿cierto? Y el efecto que produce la fuerza, pues también es la nulidad relativa, ¿sí? Es decir, que también puede ser saneado. Si no se reclama, si no se pide la nulidad, se sanea por el paso del tiempo o por ratificación. Y el tercer elemento o el tercer vicio del consentimiento, que es el dolo, la fuente del problema es el engaño provocado intencionalmente. ¿Quién lo ejerce? Tiene que ser una de las partes, ¿sí? La contraparte. No puede ser un tercero. O digamos, podría ser con la aquiescencia de un tercero o con la coautoría de un tercero, sí, pero deben hacer de una de las partes, ¿cierto? También. Y el efecto del dolo, pues es la nulidad relativa o la indemnización, dependiendo si si el dolo viene de un tercero, pues procede la indemnización. Si el dolo viene de una de la contraparte, de una de las partes o de la contraparte, pues el efecto jurídico que produce es la nulidad relativa. ¿Sí? Entonces aquí, vicios del consentimiento, tenemos tres: error, fuerza y dolo. Todos generan nulidad relativa del acto o contrato. Años para alegar la nulidad. Plazo general para solicitar la nulidad relativa por vicios del consentimiento, 4 años. Y los requisitos del artículo 1502 para obligarse, que son 4: capacidad, consentimiento, objeto lícito y causa lícita, todos deben concurrir. Entonces miren que ya hemos estudiado capacidad y consentimiento libre de vicios. Hemos estudiado dos elementos de ese 1502, la capacidad y el consentimiento libre de vicios. Nos falta estudiar el objeto lícito y la causa lícita. Entonces pasemos a mirar esos otros dos elementos del 1502 como requisitos para obligarse y para que el contrato o acto jurídico nazca la vida jurídica sano, libre de vicios, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son esos dos elementos? El objeto lícito y la causa lícita. Es decir, que todo acto o negocio jurídico debe, en él debe haber objeto lícito y causa lícita, ¿cierto? ¿Dónde encontramos regulado eh,
lo del objeto lícito y la causa lícita, los artículos 1517 al 1524 del Código Civil. Miremos, ¿qué es el objeto lícito? Para profundizar en el objeto lícito, pues debemos remitirnos a los artículos del 1517 al 1523 del Código Civil. Para entender lo que es el objeto lícito, pues tenemos que entender primero qué es el objeto, ¿cierto? El objeto dentro de un contrato o dentro de una obligación o dentro de un negocio jurídico o dentro de un acto jurídico. ¿Qué es el objeto? ¿Cierto? Porque generalmente uno confunde el objeto con la cosa. Y sí, muchas veces el objeto es la cosa, ¿cierto? Pero básicamente no siempre es la cosa o el bien en sí, el bien físico en sí, sino la prestación a la que se obliga la contraparte. Entonces, por ejemplo, si es una obligación de entregar una cosa, pues el objeto es entregar esa cosa, ¿cierto? Pero si la prestación es de hacer, pues el objeto es realizar esa prestación de hacer, pintar el cuadro, entregar el concepto, entregar el estudio de consultoría, entregar la asesoría o hacer la auditoría, ¿cierto? Es decir, que el objeto no siempre va a ser la cosa, sino el objeto de un contrato termina siendo más bien la prestación que está pendiente, o las prestaciones que genera ese contrato, que pueden ser, o las obligaciones que están pendientes, que pueden ser de dar, hacer o no hacer, ¿cierto? Pero a veces sí, el objeto se confunde con la misma cosa, ¿cierto? Entonces, cuando nos habla aquí de que el objeto debe ser lícito, entonces nos dice que para que un contrato sea válido, según el 1502, el objeto debe cumplir con tres condiciones. El objeto, primero, que sea real, es decir, que exista o se espere que exista, ¿cierto? Determinado, que se sepa qué es decir, que no puede quedar de manera indeterminada, de manera vaga, de manera ambigua, sino que tiene que quedar muy, muy detallado, muy específico, y que debe ser lícito, fundamentalmente que sea lícito, ¿cierto? Entonces, el objeto es lícito cuando la prestación de dar, hacer o no hacer no contraviene la ley, no contraviene el orden público ni las buenas costumbres. Si el objeto es ilícito, es decir, si será ilícito cuando contraviene la ley, cuando contraviene el orden público o cuando contraviene las buenas costumbres, ¿cierto? Ahí sería el objeto ilícito. Y la consecuencia jurídica del objeto ilícito, pues es la nulidad absoluta del contrato, a diferencia de los vicios del consentimiento, cuya consecuencia es la nulidad relativa. Entonces, miren, la falta de capacidad legal por incapacidad absoluta produce nulidad absoluta. Por incapacidad relativa produce nulidad relativa. Los vicios en el consentimiento producen nulidad relativa. El objeto ilícito produce nulidad absoluta, al igual que la causa ilícita produce nulidad absoluta. ¿Sí? Miremos ejemplos. Casos de objeto ilícito. También nos los trae regulados el Código Civil allí del artículo 1519 al 1521. Allí nos dice qué actos o qué objetos son ilícitos, en qué actos jurídicos o en qué contratos habría objeto ilícito. Entonces nos dice por allá el 1519 actos contrarios al derecho público. Dice todo lo que contravenga las normas de orden público de la nación. Sería un objeto ilícito. Ejemplo, contrato donde un ciudadano le paga a un funcionario público para que éste omita un informe de auditoría, ¿cierto? Es decir, el objeto ahí, ¿cuál es? En este contrato, donde el ciudadano le paga a un funcionario público para que el funcionario omita el informe de auditoría.
¿Cuál es el objeto? ¿Cuál es la obligación? Ahí, pues es una obligación de no hacer, ¿cierto? Del funcionario público. ¿Y cuál es esa obligación de no hacer? De que no elabore el informe de auditoría, de que no lo elabore, ¿sí? Pero entonces uno se pregunta, bueno, ¿y eso está bien? Si el funcionario público, su deber legal, constitucional, funcional o reglamentario es que debe elaborar el informe de auditoría y le están pagando, lo están contratando para que no lo elabore, ¿ese objeto sería lícito? No, ¿cierto? Pues no sería lícito. Obviamente sería un objeto ilícito, porque la obligación de no hacer de ese funcionario es ilícita, es ilegal, va contra la ley, ¿cierto? Es decir, es un acto contrario al derecho público. Nos dice por allá el 1519. Y el 1520 nos dice que en el derecho de suceder a una persona viva hay objeto ilícito. El derecho de suceder a una persona viva. Resulta que en materia de contratos hay un contrato que se llama la venta de derechos herenciales o venta o cesión de derechos herenciales. Que es que cuando alguien de mi familia fallece y yo tengo derecho a heredar, eh, para yo evitarme, digamos, todo el trámite de la sucesión, si nos vamos a la sucesión por vía judicial, porque no estamos de acuerdo los herederos en cómo nos vamos a repartir la herencia. Entonces nos toca acudir a un proceso judicial y eso es demoradísimo. Puede durar 5 o 7 años, un proceso de una sucesión hasta 10 años por juzgado. Entonces, pero yo quiero, digamos, yo necesito el dinero urgentemente. Y yo sé, por ejemplo, que el patrimonio que dejó mi padre, hay más o menos de 4.000 millones de pesos y somos 4 hermanos. Yo sé que a mí mínimo me tocan 1.000 millones de pesos, pero yo necesito invertir 700 millones de pesos ya en un negocio y los necesito para dentro de un mes. Pues si yo me pongo a esperar que salga el proceso de sucesión, pues no invierto, ¿cierto? No puedo invertir. Entonces yo me consigo un comprador, le digo, venga, le vendo mi derecho de sucesión. Es la venta de derechos de herencia o de derechos de sucesión, pues es un contrato solemne que se debe elevar a escritura pública y esa escritura pública es el título del contrato. Es decir, que si otra persona me dice, listo, yo le compro su derecho de herencia, su derecho de sucesión, eh, esa persona entra y me reemplaza a mí en la sucesión. Esa persona me puede decir, listo, ¿cuánto tiene usted más o menos de derecho de herencia ahí? No, yo tengo mínimo 1.000 millones de pesos. Listo, le doy 600 millones de pesos por su derecho de herencia y yo me encargo, me meto en el proceso. Yo le digo, listo, se lo vendo en eso. Si hacemos la escritura pública, vendí mi derecho de herencia por 600 millones y esa persona entra y me reemplaza a mí eh, en el proceso sucesorio como si fuera yo, ¿cierto? Con la escritura. Entonces, pero ojo, que ese derecho de herencia o ese contrato de venta de derechos herenciales solo se puede hacer cuando fallece el causante. Yo no podría desde ahorita decir, oiga, vendo mi derecho de herencia, vendo mi derecho a heredar a mi padre, ¿cierto? Yo no podría estar negociando, vendiendo mis derechos herenciales cuando mi padre está vivo. ¿Por qué? Porque mi padre puede gastarse toda la plata si quiere en vida y no dejar nada. Entonces, ¿yo qué le vendía a la otra persona? Nada, una expectativa nada más, ¿cierto? O puede suceder que yo muera primero, entonces yo nunca voy a heredar a mi padre, por ende quien me compró el derecho de herencia jamás va a recibir, se le va a poder cumplir su expectativa, su obligación, su derecho, ¿cierto? Entonces aquí lo que nos dice el 1520, y toda esta carreta se las he hecho es para que entiendan el 1520, porque el 1520 nos dice que habrá objeto ilícito en el derecho de suceder a una persona viva, es decir, cuando yo
realizo un contrato de venta de derechos herenciales estando la persona viva? Como si yo ahorita dijera, bueno, vendo mi derecho de herencia en 100 millones de pesos para heredar a mi padre. Mire, mi padre tiene un patrimonio como unos 4.000, 6.000 millones de pesos. Estos son los bienes, mi padre no tiene deudas. Somos 4 hermanos. O sea que mínimo a mí van a tocar 1.000, 1.200, 1.500 millones ahí. Se lo vendo en 200, lo estoy vendiendo en 200. Resulta que ahí el objeto de ese contrato, de ese acto jurídico, de esa venta de derechos herenciales es ilícito. Es ilícito. Y taxativamente nos lo dice el artículo 1520, que ahí hay objeto ilícito. ¿Por qué? Porque la venta de derechos herenciales aplica, es decir, a uno le nace el derecho herencial es en el momento en que fallezca la persona de la cual uno tiene derecho a heredar, ¿cierto? Es decir, que hasta que no fallezca mi padre, a mí no me nace el derecho de herencia. Y como no me ha nacido, no lo puedo negociar, no lo puedo vender, ¿cierto? Por eso aquí en el ejemplo dice, Juan le vende a Pedro los derechos herenciales que llegará a tener cuando su padre fallezca, estando el padre aún vivo. Pues ese contrato es nulo, nulidad absoluta, porque ahí hay objeto ilícito, porque eso no se puede vender aún. ¿Listo? Entonces, mire que nos está detallando el 1519 al 1521, nos dice qué objetos son ilícitos. Pues el 1519 nos dice que todo aquel acto jurídico, negocio que contravenga las normas de orden público. Este nos está diciendo que la venta de derechos herenciales cuando la persona está viva también es objeto ilícito. Y el 1521 nos dice enajenaciones prohibidas. Nos dice artículo 1521. Aquí ya nos reseña otras, nos resume otras. Dice, hay objeto ilícito en la venta o transferencia de cosas que no están en el comercio. Como por ejemplo un parque público, una calle, un predio baldío, ¿cierto? Los bienes de la nación, los bienes públicos que no son susceptibles de venta, ¿cierto? Son imprescriptibles, inalienables. ¿Cómo es que dice la norma? Dice imprescriptibles, inalienables e inenajenables, ¿cierto? O sea, que no se pueden vender, no se pueden comerciar, no se pueden transferir, porque son bienes públicos. Entonces, al ser bienes públicos, pues no están en el comercio. Por ende, si yo estoy vendiendo un bien público, pues adolecería ese acto jurídico de un objeto ilícito, ¿sí? Porque el bien es público y no se puede vender, está fuera del comercio. Nos trae otro acto jurídico, otra enajenación que está prohibida. Nos dice la venta de derechos, la enajenación de derechos personalísimos, como el derecho, por ejemplo, a pedir alimentos. Yo no podría vender mi derecho de alimentos. El derecho que yo tengo, por ejemplo, si yo fuera menor de edad y tuviera derecho reciba una cuota alimentaria de mi padre, yo no tendría derecho a vender ese derecho, mi derecho de alimentos, de cuota alimentaria, yo no podría vendérselo a nadie. Entonces nos está diciendo que ese tipo de ventas, ahí hay objeto ilícito, ¿cierto? Las cosas que están embargadas por decreto judicial. Ustedes saben que cuando hay una medida cautelar, cuando un juez dicta una medida cautelar, ordena una medida cautelar y ordena el embargo de los bienes, el solo embargo ya saca el bien del comercio y se establece, digamos, la prohibición para el propietario de enajenarlo, de venderlo, ¿cierto? No lo puede vender. Entonces yo no puedo prometer en venta o vender un bien que ya tiene orden judicial de embargo, que ya ha sido embargado, a menos que el acreedor o el juez me lo autoricen. Yo le puedo decir al juez, mire señor juez, usted me embargó, mire señor acreedor y señor juez, ustedes ordenaron la medida cautelar sobre
sobre ese apartamento, ¿cierto? Pero resulta que yo tengo una casa que vale más que ese apartamento, entonces yo le pido que me libere el apartamento, me permita venderlo y si quiere le doy como garantía de pago o presente la medida cautelar, impóngala sobre mi casa, pero déjeme vender el apartamento. Con la venta del apartamento yo puedo pagar la obligación, la deuda. El juez puede decir, ah, bueno, sí, listo, claro. Entonces decretemos la medida cautelar sobre la casa y autoricemos la venta. Y el acreedor puede consentir también en eso, decir, listo, sí, sí, señor juez, autoricemos. Y listo. De lo contrario, no podemos vender bienes que estén embargados, porque se supone que están fuera del comercio. Es decir, que cuando un bien se embarga, sale del comercio y el acreedor o el juez puede perseguir ese bien en manos de quien se encuentre. ¿Listo? Esos son, digamos, los tres casos que nos trae el 1521. Entonces, aquí yo les doy como ejemplo, vende su Mazda 3 a un tercero sabiendo que el vehículo tiene un embargo vigente ordenado por un juzgado civil. Esta venta tiene objeto ilícito. ¿Listo? Pues miren que ahí del 1519 al 1521 nos trae estas situaciones donde hay objeto ilícito. Y recordemos que, bueno, el 1522 también es 1523. Miremos, el 1522 nos dice condonación del dolo futuro. Dice, no tiene valor el pacto de perdonar de antemano si una de las partes actúa con trampa o mala fe en el futuro. Ojo, es decir que aquí, yo les traigo aquí un ejemplo para que se entienda más claro. Por ejemplo, si en un contrato de consultoría se escribe una cláusula, se pacta una cláusula que dice, el cliente renuncia desde ya a demandar si el consultor lo engaña intencionalmente en la ejecución del proyecto. Pues esa cláusula sería ineficaz, ¿cierto? Adolecería de objeto ilícito, ¿cierto? Porque nos dice el 1522 que no tiene valor el pacto de perdonar de antemano si una de las partes actúa con trampa o mala fe en el futuro. Es decir, que no vale la cláusula que perdone anticipadamente el dolo futuro, ¿cierto? Es decir, que yo no puedo establecer una cláusula de esa naturaleza, porque siempre que surja el dolo, la trampa o la mala fe, pues a la parte engañada le surge el derecho de poder solicitar la nulidad, ¿cierto? La nulidad relativa. Y el 1523 nos dice que en los juegos de azar y venta de objetos prohibidos, también hay objeto ilícito. Ejemplo, un contrato de suministro de sustancias alucinógenas prohibidas o la compraventa de armas de uso privativo de las fuerzas militares entre particulares. Es decir, como si yo celebrara un contrato para suministrar sustancias alucinógenas. ¿Sí? O sea, ahí hay objeto ilícito, claro está. O como si yo celebrara un contrato de compraventa de armas de uso privativo de las fuerzas militares, ¿cierto? Para vendérselo a particulares. Pues allí también hay objeto ilícito. ¿Mm? Venta de objetos prohibidos y juegos de azar. Ah, bueno, los juegos de azar, recuerden que el Estado es el dueño del monopolio rentístico y el Estado es el que autoriza a las personas jurídicas o naturales para que realicen eh, actividades de comercio relacionadas con los juegos de azar, apuestas, chances, loterías, casas de apuestas, balotos, toda esta cosa, ¿no? Es el Estado el que debe autorizar a este tipo de empresas para que realicen este tipo de actividades comerciales y el Estado debe conceder la licencia, el permiso. Es decir, que los particulares sin ese permiso, ni ninguna empresa o persona jurídica o natural podría realizar este tipo de actividades de juegos de azar sin el respectivo permiso del Estado. ¿Por qué? Porque resulta que allí, en este tipo de actividades económicas, eh, el estatuto tributario impone una carga tributaria altísima para este tipo de negocios. Si mal no estoy, es como el 25%.
y el Estado pues debe velar porque estas empresas transfieran esos impuestos, porque esos impuestos van para el sistema de educación, para invertir sí, el sistema de educación, el sistema de recreación y deporte y en el sistema de salud. Entonces, el Estado debe tener control y autorizar esa actividad mercantil de realizar apuestas y todo esto. Entonces, para ello debe autorizarlo. Por ende, si se realiza, si yo realizo o celebro contratos de apuestas sin la debida autorización del Estado, sin la debida resolución o permiso de la entidad correspondiente, pues estaría realizando un contrato con objeto ilícito. ¿Listo? Resumen de requisitos del objeto. El objeto, pues primero tiene que haber una posibilidad física, es decir, que la prestación debe ser posible de realizar en la realidad, ¿cierto? Que debe ser cumplible. Una posibilidad jurídica, es decir, que el objeto debe ser lícito, no prohibido por la ley. La determinación, el objeto debe estar determinado, al menos en cuanto a su género y cantidad. Y la existencia, es decir, que la cosa debe existir o esperarse que exista, que es legal la venta de cosa futura. Yo puedo celebrar un contrato, por ejemplo, donde me obligo a vender la futura cosecha de café, ¿cierto? Yo tengo una cosecha, acabo de sembrar y no sé, en 8 meses, 7 meses, 6 meses sale la primera cosecha, yo puedo desde ahorita celebrar un contrato de promesa de venta de la cosecha. Aún no ha nacido, no existen esos bienes fungibles que voy a vender, pero se espera que exista. Yo puedo vender cosa futura, ¿cierto? O bienes futuros. Listo. Eso para hablar del objeto lícito, ¿cierto? Del objeto lícito. Sabemos que cuando hay objeto ilícito, perdón, pues hay nulidad absoluta. Cuando hay objeto ilícito hay nulidad absoluta. Se debe pedir la nulidad absoluta o el juez puede declarar la nulidad absoluta. Es decir, que ese contrato nunca nació a la vida jurídica, ¿cierto? Nunca nació a la vida jurídica, no produjo efectos jurídicos. ¿Y qué es la causa? Ahora hablemos del último requisito para obligarse, el cual es la causa lícita. La causa lícita. ¿Qué es la causa? Digamos que la causa básicamente responde al por qué se debe, ¿cierto? Si el objeto responde al qué es lo que se debe, es decir, cuál es la prestación que se debe, que se tiene que cumplir, la causa responde a la pregunta ¿por qué se debe? ¿Sí? ¿Por qué es que se debe? ¿Mm? Entonces, por allá el 1524 del Código Civil la define así, dice, se entiende por causa el motivo que induce al acto o contrato. Para que un contrato sea válido, no solo debe existir una causa, sino que ésta debe ser lícita, es decir, no prohibida por la ley ni contraria a las buenas costumbres o al orden público. En el derecho civil la causa tiene dos dimensiones, ¿cierto? Una causa final u objetiva y una causa impulsiva o subjetiva. La causa final u objetiva, pues es el fin típico de cada contrato. Por ejemplo, en una compra-venta, la causa para el vendedor es recibir el precio de la cosa que vende. Y la causa para el comprador es recibir la propiedad, la cosa que compra, ¿cierto? Y esa causa pues siempre es lícita por naturaleza, ¿no? En el contrato de compra-venta. Es decir, esa es la causa final. Y la causa impulsiva o subjetiva pues son los motivos particulares y personales que mueven a las personas, y aquí es donde suele hallarse, digamos, la ilicitud, porque para que el contrato sea nulo, el motivo ilícito debe ser conocido por ambas partes, ¿cierto? O ser el móvil determinante. Aquí yo les traigo unos ejemplos.
La causa es lícita cuando el motivo real detrás del contrato busca burlar la ley o afectar a terceros. Por ejemplo, Juan le arrienda un local comercial a Pedro, ¿cierto? El objeto aquí en este contrato de arrendamiento de local comercial, pues es el local, ¿cierto? El arrendamiento del local comercial, lo cual es un objeto lícito. Sin embargo, ambos acuerdan que el local se usará exclusivamente para almacenar mercancía de contrabando o como fachada para el lavado de activos. Entonces, miren que el motivo, ¿cierto? El motivo o la causa final, ¿cierto? Es para almacenar mercancía de contrabando o como fachada de lavado de activos. Es decir, que el motivo, la causa es ilícita, ¿cierto? Allí habría una causa ilícita. Y la causa en la simulación, fraude a acreedores. Cuando se celebra un contrato, pero con el fin de ocultar bienes. Que ya les había dado un ejemplo. Un deudor ante una inminente ejecución, por ejemplo, de un banco, le vende sus propiedades a su hermano o a un amigo para, para aparecer como insolvente, es decir, para alzarse en bienes. Aunque la venta cumple formalmente con el objeto y el precio, ¿cierto? La causa es el fraude a los acreedores, lo cual es ilícito. Es decir, la causa es esa intención por la cual se realiza el acto jurídico, el contrato, la convención o el negocio, ¿cierto? La causa en la simulación. Y el pago por una obligación que no existe. Ojo con esta, que aquí también habría causa ilícita. Entonces nos dice que si alguien se obliga a pagar algo creyendo que creyendo que debe, pero la razón de la deuda es falsa o inexistente. Ejemplo, una persona firma un pagaré a favor de otra porque esta última lo engañó haciéndole creer que le causó un daño que debe indemnizar. Al no existir el daño real, pues el pagaré carece de causa real o tiene una causa falsa, errónea, ¿cierto? Como cuando yo finjo, por ejemplo, que, no sé, que me atropelló el carro y yo me le estoy desbotando el carro y finjo que me atropelló y finjo que quedé muy grave y otras personas con otros actores ahí llegan, me recogen, me llevan para el médico, me llevan a una ambulancia y después yo aparezco y le digo a esta persona, venga, mire, usted me generó, o mando otra persona, un tercero en representación mía y le digo al dueño del carro, mire, usted le generó un daño, un perjuicio en la salud y unos daños que debe reparar al señor fulanito cuando le atropelló en el carro, sin ser cierto. Firme este pagaré, por favor, o esta letra, o pague el dinero, pague lo que le costó, por lo que le cuesta, por ejemplo, el tratamiento o lo que le cuesta los perjuicios, ¿cierto? Entonces, digamos, ahí habría un pago por una obligación que no existe. Ahí hay causa ilícita. Y hay causa ilícita también en las recompensas por actos ilegales o inmorales. Por ejemplo, cuando en un contrato de donación o pago de honorarios cuya verdadera motivación es premiar a un testigo para que cambie su versión en un proceso de responsabilidad fiscal, el acto de dar dinero es legal en abstracto, pero el motivo es lícito. Por ejemplo, cuando yo celebro un contrato de donación o de pago de honorarios, ¿cierto? Le entrego, le doy un dinero a una persona, pero resulta que se la doy a un testigo, pero se la doy es porque el testigo asistió a la audiencia y rindió una versión que me favorece a mí en ese proceso. Entonces, ese acto de donar, de pagar esos honorarios, pues adolece de causa ilícita, ¿no? Porque estoy comprando los testigos y la compra de testigos, pues es ilícito en Colombia y en cualquier parte del mundo. Diferencias prácticas en la prueba, ¿cierto? Probar la causa ilícita es un reto mayor que probar el objeto ilícito.
claro, es más difícil probar la causa ilícita que probar el objeto ilícito, porque el objeto ilícito, digamos, se puede probar examinando el contrato o la naturaleza de la cosa. Por ejemplo, verificando si el bien está embargado o si es un bien de uso público. Ahí uno verifica fácilmente si hay objeto lícito o ilícito fácilmente. Mientras que probar o demostrar la causa ilícita, eso sí es lo tenaz, porque digamos que requiere probar la intención o el móvil psicológico de las partes, lo cual suele hacerse pues a través de indicios, testimonios, correos, WhatsApps o mensajes de texto que revelen el verdadero propósito del negocio, es decir, revelar el verdadero propósito del negocio, las intenciones que hay detrás de ese negocio, pues es mucho más difícil que probar el objeto ilícito, ¿cierto? Recuerden que acto jurídico que tenga objeto ilícito y causa ilícita adolece de nulidad absoluta, es decir, es un acto jurídico, un contrato que no van a hacer en la vida jurídica, que no va a producir efectos jurídicos, porque allí hay nulidad absoluta, es decir, no produce efectos jurídicos. ¿Listo? Resumen de sanción, tanto la falta de causa como tanto la falta de causa de objeto, perdón, como la causa lícita generan nulidad absoluta. Me quedó mal eso. Esto significa que el acto no puede sanearse, bueno, lo que ya les había dicho, no puede sanarse por ratificación y la acción de nulidad prescribe en 4 años. Objeto ilícito contraviene la ley, el orden público o las buenas costumbres. Causa ilícita, el motivo real del contrato, busca burlar la ley o afectar a terceros. Y la consecuencia, pues, es la nulidad absoluta del contrato, no saneable por ratificación y prescribe 4 años. Conclusiones, sistema, bueno, esto ya son las conclusiones del 1502 del Código Civil, ¿cierto? Entonces ahí recuerden que tenemos los 4 elementos que deben existir en todo acto jurídico, en todo contrato, en todo negocio o convención, que es la capacidad legal, el consentimiento libre de vicios, el objeto lícito y la causa lícita, recordando que la causa lícita pues es el motivo que induce a las partes a celebrar el acto, ¿cierto? Y el objeto lícito pues que tiene que ver con la obligación o las obligaciones que genera ese vínculo contractual, ¿cierto? Pueden ser de dar, hacer o no hacer, y que a veces se confunde con la cosa o con el bien, ¿cierto? Pero que otras veces no necesariamente es la cosa o el objeto, sino es la obligación de hacer, de dar o de no hacer. Y el consentimiento pues libre de vicios que no adolezca de error, fuerza o dolo. Si el consentimiento adolece de error, fuerza o dolo, pues es susceptible de nulidad relativa, es decir, que puede sanearse. Y si adolece el acto jurídico de falta de capacidad legal, pues aquí ya, dependiendo si la capacidad es falta si adolece de capacidad, de incapacidad absoluta, pues adolecería de nulidad absoluta o produciría nulidad absoluta, es decir, no nacería la vida jurídica, pero si adolece de capacidad relativa, es decir, celebrado por menores adultos, ¿cierto? Nace la vida jurídica y puede ser saneado si no se reclama o si se sanea por el tiempo o se ratifica el menor adulto. Entonces, bueno, pues esos son en síntesis los requisitos del 1502 del Código Civil que básicamente van a constituir el núcleo esencial del derecho de los contratos en Colombia. Y no solo del derecho de los contratos, del derecho de todo el acto jurídico, de todo negocio jurídico, de toda convención, de todo contrato. ¿Listo? Entonces, miren, estudiamos ya todos los requisitos del 1502 y nos empleamos la clase pasada y la clase de hoy. Bueno, sin embargo, yo les tenía preparado para hoy otro tema, otro temita, pero ya no alcanzamos.
no alcanzamos a abordarlo en esta charla, que era todo lo que tiene que ver con las distintas clases de obligaciones. Las distintas clases de obligaciones. Entonces allí tenemos, por ejemplo, las obligaciones civiles, las obligaciones naturales, las obligaciones condicionales, las obligaciones modales, las obligaciones a plazo, eh, las obligaciones, bueno, todo el tema de las distintas clases de obligaciones. Ese es un tema, ese es el tema, digamos, que vamos a ver a continuación, pero pues ya lo abordaremos en nuestra próxima clase, en nuestro próximo encuentro, toda vez que ya son las 6:30 y a mí pues me piden que debo destinar una hora para tratar de absolver dudas, inquietudes y preguntas por parte de ustedes. Y pues bueno, pues me voy a tomar esta media horita para eso. Entonces, pues nada, si hay preguntas, inquietudes, pues los escucho. Bienvenidas las preguntas, las inquietudes que tengan sobre este tema o sobre estos temas que hemos hablado, pues los escucho. Pueden activar su micrófono y pueden eh, formular su inquietud, su pregunta. No, no hay Todo preguntas. muy claro, todo muy claro. Muchas gracias, profe. Vale, Lady, gracias a ti. Bueno, entonces, imagino que están en modo partido ustedes, ¿no? Están más en modo partido que en modo clase. Pero bueno, igual esta clase queda grabada para, por si no le pusieron mucha atención, la puedan volver a escuchar. Sí, Henry, te escuchamos. Profesor, buenas tardes, soy los demás compañeros. Me Buenas queda tardes, Henry. me queda una consulta, Sí, una duda, no sé si escuché mal o no escuché. Con respecto a los términos, su merced hablaba que son de 3, 4 y 4 años respectivamente, es decir, que cuando existen los vicios del consentimiento frente a la fuerza, eh, usted pone un ejemplo muy claro sobre el tema de las tierras, ¿cierto? sí, señor. Entonces, ahí la Agencia Nacional de Tierras y demás en estos momentos, ¿cómo están haciendo? Porque hay varios casos que datan de más de 20 años. Sí, sí, no, lo que pasa es que, digamos, cuando quien activa la restitución de tierras, por ejemplo, y la nulidad de esos contratos son las autoridades administrativas del Estado, como lo son, por ejemplo, los jueces o los juzgados de restitución de tierras, eh, o, o la unidad de restitución de tierras, porque es que eso se puede hacer por vía administrativa o por vía judicial, o la Agencia Nacional de Tierras, aunque realmente la Agencia Nacional de Tierras no hace propiamente ese ejercicio. La Agencia Nacional de Tierras lo que hace es recuperar predios baldíos, terrenos baldíos que son del Estado, que habían sido ocupados ilícitamente por, pues, por terratenientes o por personas. Lo que hace es sacar a esa gente, es decir, retomar el control sobre esos predios que siempre han sido del Estado y los cuales no pueden ser pues adquiridos por prescripción y por posesión y por nada de esto. Y lo que hace la Agencia Nacional de Tierras es que una vez los recupera para sí, para el Estado, los adjudica a los campesinos, ¿cierto? En cumplimiento, digamos, de la ley esta de la ley de la reforma, de la reforma rural y en cumplimiento de los acuerdos de paz del punto número 1, la reforma rural integral. Eh, entonces lo que hace es que le asigna campesinos, ¿cierto? Pero generalmente son predios baldíos. Las que se encargan de anular ese tipo de contratos y restituirle realmente a sus anteriores propietarios son los juzgados de restitución de tierras y restitución de tierras, la entidad administrativa. Ellos sí hacen eso, pero resulta que cuando lo activa el Estado a través de esta figura judicial o de esta figura administrativa,
no aplica la prescripción de los 4 años. Es decir, para estas entidades no aplica la prescripción de los 4 años. La prescripción de los 4 años solo va a aplicar para la parte, para la parte afectada o para la parte interesada en que se declare la nulidad, ¿cierto? Por ejemplo, el campesino no puede acudir ante un juez civil normal en una acción de nulidad, absoluta o de nulidad relativa, pidiéndole al juez civil que, como su consentimiento fue viciado, anule ese contrato si ya pasaron más de los 4 años. Porque el juez le va a decir, ya le prescribió, ya caducó la acción. El juez le va a decir, usted tiene que acudir ante los jueces de restitución de tierras, los juzgados de restitución de tierras. Y ante ellos no va a aplicar la figura de la prescripción de los 4 años. ¿Listo? Y recuerda que cuando hay fuerza en el consentimiento, con estos casos que tú planteas, el contrato adolece de nulidad relativa, no de nulidad absoluta. Entonces es delicado, ¿por qué? Porque si la persona no reclamó ante un juez civil dentro de los 4 años siguientes, se podría presumir que se ha saneado ese contrato, ese acto jurídico, que se saneó. Entonces, esa persona lo que tiene es que acudir ante la unidad de restitución de tierras o ante los juzgados de restitución de tierras, ¿cierto? Que ahí ya no le va a aplicar la prescripción de los 4 años. Puede acudir ante un juez civil si lo hace antes de los 4 años y el juez civil le da trámite al proceso y si se prueba que efectivamente ese campesino fue sacado o firmó la escritura porque lo amenazaron y hay pruebas de ello, el juez declara la nulidad y restituye, el juez civil corriente. Pero si ya pasan los 4 años, entonces a esa persona le toca irse o por vía administrativa o por vía judicial, pero ante los jueces de restitución de tierras. ¿Listo, Henry? Sí, profe, una pues que me queda otra duda ahí. Entonces ellos, los jueces de restitución de tierras, acuden a una jurisdicción especial, entiendo. Sí, señor. Sí, ellos están exclusivamente para declarar para adelantar ese tipo de procesos y es básicamente restituirle a la gente que ha sido despojada violentamente de sus territorios, estudiar el caso y no solo, digamos, por ejemplo, gente que ni siquiera era propiamente dueña, no tenía, digamos, el justo título la sana tradición, la plena tradición, sino que tenía, digamos, solo la posesión, ¿cierto? Allí se acude para demostrarle a los jueces de restitución de tierras que esa persona y su familia fueron desplazados violentamente de las tierras que poseían y que cultivaban y que trabajaban. Entonces lo que se hace es una averiguación para demostrar si efectivamente fueron desplazados violentamente y si se evidencia que sí, el juez va a ordenar incluso adjudicarle la tierra a esas personas y hacerle entrega de esos terrenos, ¿sí? Entonces, es, digamos, un procedimiento que va más allá incluso de eso, ¿cierto? O sea, abarca, digamos, a todas aquellas personas que fueron desplazadas de sus territorios violentamente. Es decir, es para combatir el desplazamiento forzado, para ayudar a las víctimas, ¿no? Recuerda que, digamos, estos juzgados nacen una vez se firma en el gobierno de Santos esta ley de, de reparación a las víctimas, ¿no? Entonces, bueno. Profe, otra pregunta, que apenas el Juanito Sí, Henry. preguntó, pero me saltan muchas dudas. Sí, pregunta, Henry. Hoy por hoy se ve mucho un modus operandi de unas organizaciones criminales que se apropian de los terrenos del Estado, lo parcelan, ¿sí? Y así comienzan a venderlos pues, a personas, a incrédulos y demás. Entonces venden el terreno que es del Estado, que no es de ellos, y la gente finalmente compra, construye y digamos que ya cuando el Estado se da cuenta ya hay un barrio ahí prácticamente.
En Ujú. este orden de ideas, cómo se hace el saneamiento de estos bienes? ¿Cómo el Estado colombiano, cómo hace el saneamiento? ¿Lo hace por intermedio de catastro o de qué autoridad o de qué entidad? Eso es un trámite administrativo, digamos, que deben adelantar las alcaldías, ¿cierto? Que es, digamos, como el reconocimiento de barrios, ¿cierto? La legalización de barrios o de asentamientos. eh, pero sí, que básicamente para que un municipio, una alcaldía, una administración municipal lo haga, el primer requisito es que haya ocurrido sobre bienes baldíos del municipio o del departamento. Es decir, terrenos que son del municipio, que no son privados, que nunca han sido privados, sino que han sido del municipio o del departamento o de la nación, ¿cierto? Y que fueron invadidos, que fueron ocupados y que llegó una persona y dividió, alinderó, puso cercas y empezó a vender, ¿cierto? Una falsa tradición, sin poder hacer escrituras ni nada, porque pues, son bienes baldíos, y eso es delito, es decir, la persona que haga eso está sujeta al Código Penal, a un proceso penal, porque sería delito, eso se llama urbanización ilegal y asentamiento, sí, urbanización y parcelación ilegal, y pues todas estas personas que se asentaron allí, digamos que estarían comprando algo que no se puede vender, porque esos predios, digamos, son del municipio, son del departamento, son de la nación, y esos bienes pues no se pueden comprar, no se pueden vender. Eso dice que son inalienables, imprescriptibles e inenajenables, ¿no? El único que puede disponer de ellos es el mismo Estado, la misma administración. Entonces, ahí lo que hacen las administraciones municipales es que efectivamente van y verifican, dicen, bueno, vamos a mirar este asentamiento, vamos a mirar de cómo está ese asentamiento, sobre qué predios, si son predios del municipio, y qué cantidad de gente hay allí, qué posibilidades hay, digamos, de desalojar esa gente o de legalizarla o de reubicarla. Digamos, se hace todo un estudio allí con planeación, con catastro, y finalmente pues es el alcalde el que determina si legaliza o no esos asentamientos, esos barrios, ¿cierto? Porque básicamente pues son predios del Estado. Es decir, que ahí hay esa gente que compra eso, pues está comprando, es una venta falsa, ¿no? No está comprando ningún derecho. Distinto es si se vendiera, por ejemplo, un predio privado. El dueño de una finca de mayor extensión decidió lotearla sin haber hecho el proceso divisorio, es decir, sin haber sacado eh, la matrícula inmobiliaria y la cédula catastral por cada lote, sería el proceso divisorio o de deslinde, que eso es un trámite que se hace ante las curadurías, ¿cierto? Eh, y si no lo hizo, sino que él de hecho simplemente dividió, loteó, cercó y vendió, pues ahí lo que está vendiendo es puede vender por porcentaje de participación o vende la mera posesión, ¿cierto? Pero legalmente no le puede vender a cada persona individualmente ese lote porque ese lote que está vendiendo no tiene matrícula inmobiliaria. Entonces ahí toda esa gente que tendría que hacer, tendrían que después de los 10 años de posesión, acudir bajo la figura del proceso de pertenencia por prescripción adquisitiva de dominio, después de los 10 años, para que sea un juez el que adjudique el derecho de dominio sobre ese lote, sobre ese predio. O toda esa gente podría acudir para que sea, digamos, a través de un juzgado, un juez civil, el que legalice o el que reconozca el derecho de dominio sobre esos predios. Entonces son dos casos distintos, ¿no? Uno si es por el sector, si están asentados sobre un predio privado, y otro es el trámite si están asentados en un predio baldío o predios del municipio o del departamento de la nación, que son predios baldíos, ¿cierto?
Eso, digamos, sería en general como la ruta para poder legalizar eso, Henry. Profe, ahora la voy a poner un poco más difícil. Perdóneme, pero pues tengo esas dudas. La voy a poner más difícil. Entonces, listo, un asentamiento humano, ya las personas ya construyeron, ya están ahí. La alcaldía en algunos predios o algunos inmuebles ya ha hecho el trámite para formalizarlos. Sí, Entonces, en un inmueble de esos, pero que todavía no se ha hecho, a uno de esos que particularmente no ha hecho un trámite, el señor en la casa es digamos, de 2 pisos. Y el primer piso lo vende para construir, digamos, un local comercial. sí, Ahí la persona que hacen un contrato de compraventa, ¿sí? Van a notaría, lo pasan por notaría, no, por nota, autentican el contrato, sí. pero frente a eso estamos viendo que estamos frente a un objeto ilícito a, eh, y a un Claro, eh, el objeto ilícito, el acto ilícito. O sea, entonces, ahí, ¿cómo entraría? Porque pues el papel en el notario, la compraventa del notario está justificada, pero el notario no tiene manera de determinar, o sí tienen, o sí tiene manera de determinar el notario para determinar que es un objeto ilícito. no, no. El notario, digamos, a la hora de, si se lleva a una notaría para hacerle la presentación personal simplemente al contrato de las firmas, ¿cierto? El notario, pues al notario no le corresponde en una presentación personal, porque si fuera en una escritura pública, sí le compete al notario decir, validar si hay objeto lícito o no hay objeto lícito. Si el notario evidencia que si ese predio inmueble no se puede pasar por escritura pública, es un bien baldío, rechaza de una la escritura y niega el acto, niega la firma o niega extender la escritura. Pero si tú vas a hacerle la presentación personal, es decir, autenticar las firmas de un contrato de venta de un predio de un lote, eh, como es una presentación personal, como no es una escritura pública, ahí lo que único que van a validar es que las dos partes que están firmando sean las que están poniendo la firma allí, no es más. Entonces, claro, ahí sí se puede poner el sello de la notaría y la huella y la firma y la foto que le toman a uno allí de que porque es una presentación personal. Entonces, una cosa es una presentación personal en un contrato privado allí entre ellos, que el notario no se pone a investigar y hacer, no, que eso no le compete al notario, simplemente va a dar es fe de que esas firmas están allí, de que los firmantes son las personas que realmente firmaron, que no hubo una falsificación o una falsedad personal a la hora de esas firmas o de celebrar ese negocio. Entonces, allí no habría ningún problema. Ahora, eso que tú mencionas de vender un predio, un lote baldío, pues claro, ahí hay objeto ilícito, totalmente hay objeto ilícito. Es decir, ahí ni siquiera ese contrato nace a la vida jurídica, Henry, pero no es competencia del notario al momento de la presentación personal, eh, es decir, al momento de la autenticación de la firma, no es competencia del notario decidir si ahí hay objeto ilícito o no lo hay, porque no, él no tiene la capacidad investigativa para determinar eso, ¿cierto? Ya si se puede extender la escritura, ahí sí. El notario dice, no, yo no puedo correr la escritura porque no es un predio no es un predio privado, ¿cierto? Es un predio, es un bien baldío, entonces no puedo. Y listo, ahí le hace el control. Pero a lo otro no le puede hacer control. Sencillamente ese contrato ni siquiera obliga, ni siquiera van a hacer a la vida jurídica, Henry, porque está sobre un objeto ilícito, efectivamente, que sería un bien baldío, ¿cierto? Por ejemplo, cuando analizamos lo del objeto ilícito de las cosas que están fuera del mercado, ahí entran los bienes, los predios baldíos del Estado, que están fuera del mercado. No pueden, hay esos negocios en torno a predios baldíos, a inmuebles baldíos, gozan no, eh, adolecen de objeto, padecen de objeto ilícito. Por ende, no,
adolecen de nulidad absoluta, por ende no producen efectos jurídicos, no nacen a la vida jurídica, Henry. Bueno, Sí, démosle un profe, momentito la palabra a Henry bueno, a John Jaime, que hace rato nos tiene la mano levantada. Vamos a ver qué pregunta tiene John Jaime. John Jaime, pregunta. Profe, muy buenas noches. Buenas Respecto noches. a la nulidad del contrato por prescripción, cuando usted nos habla de que son 4 años, en el caso de que una persona, digamos, un campesino, ¿cómo se dice? Le quitaron el predio Sí. por cierta razón, la guerrilla, cualquier cosa, tuvo un problema psicológico y él, digamos, tuvo pérdida de memoria o estrés postraumático. Después de los 4 años, ¿él puede seguir peleando la nulidad del contrato por prescripción o no? Sí, como le dije a Henry, John Jaime, y es acudiendo a un juzgado de restitución de tierras o acudiendo ante la unidad de restitución de tierras, ¿sí? O puede acudir, podría acudir allí. Digamos que esa prescripción de los 4 años aplica es para el juez civil ordinario, juez civil del circuito, juez civil municipal, ¿cierto? Eh, ante ellos sí, digamos, habría prescripción, pero para los jueces de restitución de tierras y para la unidad de restitución de tierras no. Ahí hay un término mucho mayor, que si mal no estoy son 6 años o 10 años, que no recuerdo, porque eso inicialmente creo que salió con 10 años, luego lo bajaron, lo modificaron. No tengo con exactitud a cuánto fue que lo bajaron, o creo que fue a 8 años, pero hay mucho más tiempo para acudir ante un juez de restitución de tierras eh, o ante la unidad de restitución de tierras que para acudir al juez civil en acción de nulidad por vicio del consentimiento, ¿cierto? Por fuerza. Es, digamos, sería la primera opción que tendría la persona, ¿no? Ante un juez civil dentro de los 4 años, pero si pasaron los 4, le quedan todavía la autoridad administrativa y le queda la jurisdicción especial, que es los jueces de restitución de tierras, ¿sí? Queda pendiente averiguar cuál es ese término ante los jueces de restitución de tierras. Averiguar, indagar en ese término. ¿Cuánto es el término de prescripción? ¿Listo? Ok, Bueno, profe. Henry, ahora sí ibas a hacer otra pregunta. sí, profe, pero esta está un poquito más huesuda, pero es que quiero comprender todo ese tema de discusión. Profe, bueno, entonces ya estamos hablando del objeto ilícito y la causa ilícita. Sí, Ahora bien, que sobre esos, y eso me quedó clarísimo sobre los predios que son del Estado. Pero, pero vámonos en este momento a la realidad, o sea, a lo práctico, lo que nosotros podemos observar y apreciar. Vamos a una ciudad X, donde hay un lugar que es un asentamiento humano, hay personas que ya hicieron viviendas allá, 1 o 2 plantas, hasta 3 plantas, allá mismo tienen instalaron sus negocios. Como le digo, hay unas que están saneadas, otras no están saneadas. Entonces, ahora voy con la pregunta. En el evento que una de las personas desee o tenga la intención de vender ese inmueble o parte del inmueble de donde vive hace más de 10 años, que en la actualidad está pagando impuestos, pero tenemos claro que es un objeto ilícito, ¿no? Entonces, y ahí se hace algún tipo ahí nace algún acto jurídico o no nace definitivamente. O sea, sí pueden hacer actos jurídicos válidos allí. Eh, sí, claro que sí. Por ejemplo, se puede vender la posesión, el derecho de posesión, se puede vender la mejora. Por ejemplo, la construcción que se realizó sobre un predio, digamos que es baldío o que es de un privado en particular, pero que nunca fue desenglobado y que no tiene matrícula inmobiliaria y no tiene cédula catastral, sino que hace parte de un predio de mayor extensión que nunca se desenglobó.
¿cierto? Ahí esa persona tiene un derecho que es el derecho de posesión, ¿cierto? Y más encima tiene la mejora que hizo sobre ese predio que está poseyendo, la mejora positiva, la construcción de la casa. Él es dueño del derecho de posesión y es dueño de la mejora. Entonces esa persona sí puede vender la mejora, es decir, podría vender la casa y podría vender el derecho de posesión que tiene sobre ese inmueble. Así no tenga el derecho pleno de dominio sobre ese inmueble, pero sí tiene un derecho de posesión y tiene el derecho de mejora. Entonces él sí puede vender la casa, ¿cierto? Podría vender la casa. Podría vender la casa. Lo que pasa es que no, eso se llama una falsa tradición. Lo que pasa es que eso ante registro de instrumentos públicos, pues allá no va a llegar, ¿cierto? Allá no va a llegar a registro de instrumentos públicos hasta que no se sanee la propiedad, ¿cierto? Entonces eso es lo que se llama la falsa tradición, venta o falsa tradición, es decir, una venta incompleta, una venta imperfecta, porque una venta perfecta de inmueble sería que el inmueble realmente tuviera matrícula inmobiliaria independiente, su cédula catastral independiente, y que figurara a nombre de un particular y ese particular fuera el que vendiera. Esa sería la venta perfecta, ¿cierto? O la tradición perfecta. Pero cuando no hay ese derecho de dominio porque se está sobre un predio de mayor extensión o sobre un predio baldío, pero hay una mejora, ya hay una ocupación, ya hay una posesión. Ahora, ojo, la posesión es un derecho que surge al poseedor sobre un predio privado, ¿sí? Sobre sí, sobre la posesión de un predio privado. Y sobre un predio baldío no hablamos de posesión, sino hablamos de ocupación, ¿sí? La ocupación sobre un predio baldío, más la mejora. Entonces, digamos que esos derechos sí se pueden enajenar. Entonces, ahí habría, digamos, actos jurídicos donde se está enajenando la mejora y se está enajenando, por ejemplo, el derecho de posesión, porque el que compre la posesión y la mejora, el comprador, compra el término de la posesión del que le vendió más la que él vaya a ejercer. Y si ya entre las dos lleva más de 10 años, pues puede acudir al proceso de pertenencia por posesión, por prescripción adquisitiva de dominio. Si el predio es de un particular, así no haya sido desenglobado, acude ante un juez civil y el juez civil va a decirle, listo, claro que sí, eso es suyo. Usted demostró actos positivos de señor y dueño durante estos 10 años. Yo voy a ordenar en la sentencia a Catastro y a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos que genere el folio de matrícula inmobiliaria y la cédula catastral y el mapa catastral para su predio y se lo adjudica y listo. ¿Sí? Entonces mira que sí, pues obviamente ahí sí habrían actos jurídicos que tendrían efectos jurídicos. ¿Sí me hago entender? Sí, señor, pero tiene que haber previo saneamiento por parte de la autoridad, ¿no? Pero para venderlo, para hacer la perfecta, la Sí, plena para el tradición. saneamiento. Sí, ¿Cómo nace el saneamiento, profe? no, ahí sí toca, digamos, ahí sí es, digamos, si es un baldío, a iniciativa de la administración. Si es un bien, si es un predio del municipio, de la alcaldía, a iniciativa de la administración, ¿cierto? Y si es un predio particular, pues a iniciativa del poseedor, activando, instaurando una demanda de pertenencia por prescripción adquisitiva de dominio, demostrando que lleva más de 10 años en posesión, que ha ejecutado actos de señor y dueño, que ha hecho mejoras, que ha instalado servicios públicos, que ha pagado impuestos, bueno, todo lo que haya hecho, ¿cierto? Probándolo dentro de ese proceso. Entonces tiene esas dos vías, ¿sí? Sí, profe, perfecto, ya me queda claro ese tema. Muy Vale, amable, Henry. profesor. Gracias Bien, por su Henry, con mucho ayuda. gusto, mucho gusto. Bueno, son las 6:54. Yo debo pasar a otra clase ahorita en 5 minutos, entonces pues, les agradezco la asistencia. Nos veremos
después de Semana Santa. La otra semana no tendremos clase por estar en Semana Santa, pero nos veremos ya después del 5 de abril. Nos volveremos a ver en clase común y corriente. ¿Listo? Les agradezco mucho la asistencia y les deseo una feliz Semana Santa. Y bueno, que gane Colombia. ¿Cómo va el partido? ¿Cómo va ese partido? 1-1. 1-1. Uy, qué bien. Bueno, por lo menos ya hicimos un golecito.